En esta lección vamos a hablar acerca de resoluciones de imagen. ¿Qué es la resolución de una imagen? Te preguntarás. Bueno, voy a leerte la definición que nos da la Wikipedia. Wikipedia dice que resolución de imagen es el grado de detalle o calidad de una imagen digital, ya sea escaneada, fotografiada o impresa. Y el valor de esta resolución se expresa en ppp, que equivale a puntos por pulgada, o dpi, que viene del inglés dot per inch. Cuanto más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor calidad tendrá. ¿Qué significa esto? Voy a hablar primero de la resolución en términos de imágenes que vamos a utilizar para imprimir. Yo, como probablemente ya sabes, comencé en esto del diseño diseñando cosas para la imprenta, porque yo tengo mi primera formación profesional fue en el mundo de la imprenta. Entonces, en aquel entonces solíamos trabajar con imágenes que tenían que estar en alta resolución. Entonces, si estábamos diseñando la portada de un libro, un tríptico o algo por el estilo, era típico decir: necesito la imagen en alta resolución. ¿Qué resolución necesitas? Por lo menos 300 dpi. Bueno, ¿qué significa una imagen en alta resolución o una imagen que esté mínimo en 300 dpi? Significa que necesito, si estoy diseñando una portada de un CD, por ejemplo, que es de 12x12, y necesito una imagen para poner en ese espacio de 12x12, necesito que me entreguen, o necesito trabajar con una imagen que sea por lo menos de 12x12 centímetros y que tenga 300 píxeles por pulgada. Entonces, ¿qué es un píxel? ¿Qué significa píxeles por pulgada? Significa que la cantidad de píxeles horizontales que hay en una imagen equivale a 300. Entonces, si yo tengo una imagen de 1 pulgada y necesito que esta imagen tenga 300 píxeles por pulgada, quiere decir que en esa pulgada hay 300 píxeles uno al lado del otro, lo cual también se refleja de manera vertical, ya que los píxeles son cuadrados. Si tengo una imagen de una altura de 1 pulgada, eso equivale a que voy a tener 300 píxeles verticales y 300 píxeles horizontales. Esa es la resolución. Eso quiere decir cuando hablamos de píxeles por pulgada. Y para impresión generalmente se utilizan 300 píxeles por pulgada porque es más o menos lo necesario para que al momento de mirar una imagen a cierta distancia de cerca nos alcancen a visualizar los cuadraditos que es cada píxel. Porque si en un producto impreso que se va a imprimir más o menos de buena calidad, pones una imagen que tenga 50 píxeles por pulgada, vas a notar que se ven los cuadraditos. Bien, entonces siempre para imprimir vamos a necesitar imágenes que tengan por lo menos entre 150 y 300 píxeles por pulgada. Entonces, si tenemos una imagen que mide 5 pulgadas, vamos a tener 5 por 300, equivale a 300, 600, 900, 1200, 1500. Vamos a tener 1500 píxeles de ancho para una imagen que necesitamos poner en 5 pulgadas. Y así sucesivamente. Lo ideal sería que esto lo manejáramos en centímetros, porque nosotros utilizamos en Latinoamérica y España el sistema métrico, pero esto generalmente viene definido desde Estados Unidos y allá usan las pulgadas y por eso se trabaja generalmente con píxeles por pulgada. Ahora, Photoshop está siendo bastante inteligente y nos permite seleccionar si vamos a trabajar con una imagen por píxeles por pulgada o píxeles por centímetro, pero ya la industria está bastante estandarizada al hablar de píxeles por pulgada, así que bien, vamos a quedarnos con ese concepto de píxel por pulgada o dpi. Entonces, cuando trabajamos en el mundo para impresión, hablamos de píxeles por pulgada y generalmente de 300 píxeles por pulgada. Pero en el mundo de la impresión generalmente no nos preocupamos tanto de cuántos píxeles tiene una imagen o cuántos píxeles tiene una fotografía. Generalmente nos preocupamos de que la imagen tenga un ancho y un alto en particular y que para cumplir con ese ancho y alto en particular cumpla con cierta resolución o con cierta cantidad de píxeles por pulgada. Pero cuando estamos hablando de diseño web, ese dpi no es tan importante. En la web
generalmente lo que utilizamos son 72 píxeles por pulgada, a diferencia del mundo impreso. Para el mundo de la web necesitamos imágenes en relativamente menor cantidad de píxeles por pulgada. Generalmente es 72. Entonces, si vamos a tener una imagen que en pantalla más o menos va a utilizar 1 pulgada, entonces vamos a necesitar una imagen que tenga 72 píxeles de ancho. Ahora, esto es un poco complejo porque tenemos diferentes tamaños de pantalla con diferentes tamaños de píxeles. Por ejemplo, yo acá tengo frente a mí un iMac que tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles de alto. Y esto mide, no me acuerdo ahora, pero creo que es 21 pulgadas. Pero en la oficina en donde trabajo de día tengo un monitor de 18 o 17 pulgadas. Y es mi monitor secundario. Y este monitor secundario tiene también 1920 por 1080 píxeles. Por lo tanto, son la misma resolución, pero en diferente tamaño. Eso quiere decir que el píxel de una pantalla es más grande que el píxel de la otra pantalla. Por lo tanto, una imagen de 72 dpi que mida 1 pulgada en este monitor va a ser menos que 1 pulgada en el otro monitor porque el píxel es un poquito más pequeño. Entonces ahí se pone complejo el asunto, porque ya no podemos trabajar la web o cosas para pantalla en base a tamaños, en base a centímetros o a pulgadas. Entonces tenemos que comenzar a medir esto en cuanto a los píxeles. Por eso cuando hablamos para la web decimos esta imagen mide 1000 píxeles, esta imagen mide 100 píxeles. Ya no hablamos de que esta imagen mide 1 centímetro o 2 centímetros, hablamos de píxeles. Y ya que en la web hablamos de píxeles, ya se vuelve prácticamente irrelevante la cantidad de píxeles por pulgada, porque puedes tener una imagen que tenga 1000 píxeles por pulgada, pero en el fondo al ponerlo en una web se va a ver del mismo tamaño porque lo que mide la web es la cantidad de píxeles que tienes. Así que puedes tener una imagen de 300 píxeles de ancho que tenga una densidad de 3 o que tenga una resolución de 300 píxeles por pulgada, por lo tanto en impresión equivale a 1 pulgada, pero cuando lo pones en la web va a medir 300 píxeles. Puedes tener otra imagen que también tiene 300 píxeles de ancho, pero tiene una resolución de 150 píxeles por pulgada. Por lo tanto, para impresión, esta imagen de 300 píxeles va a medir 2 pulgadas. Pero en la web lo pones este archivo y se va a ver igual que el anterior porque en el fondo tiene 300 píxeles igual. Entonces se va a ver de 300 píxeles. Espero que este concepto se vaya entendiendo. Básicamente, cuando estamos diseñando para pantallas, cuando estamos diseñando para la web, medimos las imágenes en cuanto a cuántos píxeles tiene. Pero por lo general, cuando estamos trabajando para impresión, medimos el tamaño de los archivos en cuanto a centímetros o en cuanto a pulgadas, y nos importa que dentro de ese tamaño tenga una cantidad de dpi que sea suficiente para el tipo de impresión que vamos a hacer. Entonces, ya tenemos claro cómo medimos la resolución para impresión y cómo medimos la resolución para la web, ¿ok? Pero la cosa se pone un poquito más compleja porque por ahí, por el 2010, si es que mi memoria no me está fallando, 2009-2010, comenzó a popularizarse un concepto que desde el lado de Apple, de la marca Apple, comenzaron a llamar como las pantallas Retina Display. ¿Qué significa Retina Display? Básicamente significa que Apple en sus productos, cada uno de los píxeles, que es cada uno de los cuadritos que componen la imagen o que componen la forma en que se presenta la imagen de un celular o de una pantalla, cada uno de estos píxeles lo dividieron a la mitad. Por lo tanto, cada uno de estos píxeles ahora equivale al doble. Por lo tanto, la resolución de una imagen para la web, por ejemplo, una imagen que medía 300 píxeles, ahora va a seguir midiendo 300 píxeles si lo miramos en la pantalla de un iPhone, por ejemplo, pero estas pantallas iPhone tienen la capacidad de mostrar la imagen
subdividida en semipíxeles o en píxeles más pequeñitos. Por lo tanto, esta imagen de 300 píxeles se va a mostrar en un espacio que podríamos utilizar para 400 píxeles, perdón, para 600 píxeles. Por lo tanto, vamos a ver más detalles sobre esta imagen. Y ahí es donde entra en el mundo de la web esto que conocemos como el @2x, que lo que significa es que cuando trabajamos para la web, generalmente vamos a exportar una imagen. Por ejemplo, la imagen de un botón, que no es lo ideal exportar un botón como imagen, así que voy a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, la imagen de un logo. Entonces, el logo de este sitio tenemos que exportarlo, si es que mide 300 píxeles, para mantenernos con esa cantidad y no estar pensando en otro número de ejemplo. Si exportamos el logo en 300 píxeles, tendríamos que también exportarlo en 600 píxeles, para que esta imagen de 300 píxeles se muestre así en las pantallas que no tienen Retina Display, que son tradicionales, como el monitor que tengo frente a mí, y para aquellas pantallas que sí tienen Retina Display, como por ejemplo la de mi iPhone, ahí que se cargue la imagen de 600 píxeles, pero que la muestre en un espacio para 300 píxeles, de tal forma que cada uno de los píxeles que forman parte de esta imagen utilice uno de estos semipíxeles y la imagen se vea con completo detalle. Es un poquito complejo, pero es importante que lo vamos entendiendo. Ahora, ¿cómo trasladamos todo esto que he estado diciendo a algo práctico? Bien, en el lado práctico de las cosas, lo que tenemos que internalizar básicamente es que cuando estemos trabajando una imagen, tenemos que trabajar con la mayor cantidad de píxeles posible cada una de las imágenes que trabajemos. Ya sea que estemos trabajándola para la web, ya sea que estemos trabajándola para Retina Display o ya sea que estemos trabajándola para impresión, lo ideal es que siempre trabajemos la imagen en su mayor resolución posible, en su mayor tamaño posible. Esto significa que aunque yo vaya a exportar mi logo en 300 píxeles por pulgada, lo ideal es que trabaje esta imagen en un tamaño súper grande, de tal forma que lo puedo reducir. Si estoy trabajando con una fotografía que voy a poner en mi web en un tamaño de 800 píxeles por 300 píxeles, pero la imagen original venía en 2000 píxeles por 1000 píxeles, trabajemos la imagen, mejorémosla a ese tamaño máximo en el cual podemos trabajar, y luego cuando exportemos para finalmente utilizarlo en la web, reducirla a ese tamaño que necesitamos. Pero la edición o el trabajo con la fotografía, hagámoslo en la mayor cantidad de resolución posible. Y esto es una cuestión práctica también, no solamente una cuestión técnica por tantos píxeles necesitamos para cada imagen, sino porque esta misma imagen después capaz y la pongamos en la web y vamos a decir, oye, qué buena esta imagen, podríamos ponerla también en la portada del reporte anual de no sé qué cosa. Entonces vamos a necesitar la misma imagen, ponerla en un formato más grande. Pero si la imagen la trabajamos en el formato final y la hicimos solo en 800 píxeles, no vamos a poder trasladar esa misma imagen a un formato impreso. Mientras que si trabajamos esa imagen en su tamaño real, original, que vendrían a ser lo que te dije antes, 2000 píxeles, vamos a poder trabajar esa imagen o vamos a poder utilizar esa misma imagen para impresión de la misma forma que la usamos para la web. Así que si no entendiste mucho todo lo que dije porque era mucha información, simplemente quédate con esto. Trabajemos con las imágenes en el mayor formato posible y reduzcámosla únicamente cuando exportemos las imágenes. Bien, espero que todo te haya quedado súper claro y si tienes alguna duda adicional sobre lo que conversamos dentro de este video, déjame un comentario debajo y vamos conversando al respecto para tratar de resolverla de la mejor forma. Eso es todo por ahora, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima lección. Chau chau.